Ara sí, no? Vale, anem començant la penúltima taula del dia, que es titula Debat d'estratègia climàtica, com fer realitat una transició ecològica justa. Les taules d'ahir i d'aquest matí han sigut sobretot de qüestions concretes, de debats polítics concrets que ens porta tant la transició ecològica com les polítiques de descarbonització, i ara el que farem és un debat una mica més estratègic, si podem dir, sobre com fer realitat aquesta transició. Llavors, tenim persones procedents tant de l'acadèmia com de l'activisme, una mica amb aquesta idea del curs de combinar diverses veus, que no vinguin totes del mateix àmbit, per tenir respostes més interessants i més plurals. Llavors tenim a l'Àngelos Barbarousis, que és investigador a l'Institut Dicta UAB, la Eva Vilaseca, que és portaveu de l'Assemblea Catalana per a la Transició Ecosocial, i la Tatiana Llaguno, que és professora de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra i membre del comitè editorial de la revista Corriente Càlida, que justament parla d'aquests temes de política climàtica. Llavors, quan vulgueu, endavant. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y muchas gracias a todas que estáis aquí. Quiero pedirles un poco de paciencia porque la verdad es que llevo solamente 2 años aquí en Barcelona y es mi primera charla en castellano. Entonces, hay la posibilidad que voy a mezclar un poco los idiomas, pero creo que se va a entender. Entonces, yo soy Ángelos Barbarusis y soy miembro en este Maldilla Dicta que hacemos intentamos hacer y planificar la transición postcrecientista. Mi papel en este equipo es pensar y planificar transiciones en el nivel territorial. Y te digo en el nivel territorial porque la verdad es que me parece un poco difícil pensar esas transiciones en abstracto. Y como lo hemos visto antes en las intervenciones anteriores, hay personas que, como por ejemplo Jason Hegel, que están pensando esas transiciones en un nivel global, que dicen, por ejemplo, que hacen modelos para los flujos materiales en el nivel global, de cómo podemos disminuirlos. Hay otras personas que piensan esas transiciones en un nivel nacional o un nivel estatal, como por ejemplo el ponente anterior, y que también puede ser una idea, y cómo lo hacen aquí también, como los catalanes que tienen como este sentido, que tiene ese sentido que cómo podemos hacer esa transición en un nivel de Cataluña, en un nivel regional. Y también hay un montón de debate sobre el tema de transición justa en el nivel de las ciudades. Mi argumento aquí es que, que es muy importante ir más allá de pensar de esas escalas en una manera independiente. Y quería enfocar esa intervención en lo que los geógrafos le gustan llamar multiescalar, una transición multiescalar, que es algo que nadie lo entiende aparte de los geógrafos, pero me parece una cosa que es bastante interesante y central, y quiero a través de esta presentación un poco explicar qué significa. Quiero responder esta pregunta con una otra pregunta, y que sea que en realidad, ¿qué es una transición socioecológica urbana en una ciudad? Y para hacerlo un poco más concreto, ¿por qué muchos municipios en todo el mundo, a pesar de sus esfuerzos, aparte heroicos, como lo hemos visto aquí en Barcelona, por hacer las ciudades más verdes, más equitativas para sus ciudadanos y tal, terminan al final alimentando la máquina de crecimiento y las desigualdades estructurales? ¿Por qué pasa eso? Eh, y, y ahora es verdad que todas las ciudades deberían tener como un plan de transición ecológica, ¿no? Tienen que tener como un plan de adaptarse en los edificios de cambio climático,
Y entonces tenemos un montón de planes, de plan de Vancouver, el plan de Londres, el plan de Barcelona, el plan de Cape Town, de Chennai y otros planos que son como muy fuertes. Pero lo que quiero argumentar ahora es que por importantes necesarias, en algunos casos efectivas, a una pequeña escala, que sean esas medidas, siempre enfrentan la dificultad de lidiar con el elefante en la habitación, que es decir, la búsqueda de capitalismo global en crecimiento y expansión económico. Y eso es como lo muy importante para entender qué puede ser una transición sostenible. Entonces tenemos varias mejoras, ¿no? Mejoras, sí, en la eficiencia, por ejemplo, en el sector de transporte en Europa, pero a pesar de esas grandes mejoras en el sector de transporte de Europa, el uso general de energía en este sector no disminuye en números absolutos, aunque la población europea no se crece. Y si queremos ponerlo en un otro nivel, por ejemplo, aquí en Barcelona, a pesar de la muy importante innovación institucional que hizo Barcelona en Común, por ejemplo, para asegurar vivienda para los barceloneses, la situación y la crisis inmobiliaria es más grave de nunca, ¿no? Entonces, pregunto, ¿qué nos hemos estado perdiendo? Em, quiero responder en esta pregunta con una comparación entre diferentes marcos de referencia. Un marco que sea la transición verde y la otra, el plan estrategia de postcrecimiento, ¿no? Pero en primer lugar, quiero aclarar algo, porque hablamos sobre ciudades y que vivimos en lo que Manuel Castel dijo una vez en una era urbana. ¿Pero qué significa? Es que significa que las ciudades se crecen y tenemos despoblación rural o tenemos ciudades más grandes con áreas metropolitanas o tal, o significa algo más. Yo quiero enseñaros unos paisajes que no son ciudades en el sentido común. Por ejemplo, una minería muy grande en Chile, que aquí viven, por ejemplo, miles de personas que trabajan allá, que ni es una ciudad como la conocemos eh, y ni es un paisaje rural. Es algo diferente, ¿no? Pero esta minería es muy importante para la función de la ciudad. La ciudad no puede funcionar sin esa minería. Y también un ejemplo que lo conocéis mejor, ese paisaje de producción alimentaria, por ejemplo en Almería, que es bastante operacionalizado para servir las ciudades. Y también es ni una ciudad ni un paisaje rural. Y que lo mismo podemos decir para otros paisajes de turismo, para otros paisajes de tecnología, aquí como por ejemplo em, en Tahoe, en Nevada, en USA, que también tenemos high-tech, producción de high-tech, y al mismo tiempo tenemos osos y otros animales y las zonas de sacrificio verde. Todo eso es parte que lo llamamos urbanización. Y desde mi punto de vista es muy importante cuando pensamos la transición socioecológica urbana, pensar también estos paisajes, no solo lo que pasa en la ciudad, en la misma ciudad. Y entonces la pregunta es, ¿qué es una transición ecosocial urbana? Quiero reflexionar quiero dar como 2 puntos o 3 puntos a través de 2 estudios que hicimos con mis colegas. Un estudio
era para la ciudad verde, que sea como a base de Zúrich, y la otra la voy a presentar como en un rato. Lo que hicimos es que, por ejemplo, Zúrich es una área metropolitana, pequeña pero metropolitana, una ciudad global como decimos, ¿no? Que con una vista rápida, con un vistazo rápido, podemos ver los sectores que tiene. Tiene un sector financiero muy importante, que es como tiene el 15% del GDP. ¿Cómo se llama GDP? Bueno, GDP. De la ciudad. Y también tiene industrias creativas, tiene industrias de tecnología, tiene industrias de turismo, tiene industrias de salud, pero no tiene nada de minería, no tiene nada de alimentación, no tiene nada de esas industrias. Es una ciudad que se considera muy verde, pero no tiene nada para sostenerla. Y entonces, si enfocamos un poco más en un nivel más micro, lo que podemos ver es que en Zúrich el promedio de consumo de cada persona que vive allá es 13 tones de CO2, y el 80% de eso es basado en el consumo individual, ¿no? En España el promedio es 6 tones, en Hungría, que es un país bastante fría, es 4 tones, y en India es 2 tones. El promedio global es 4,7 tones. También Zúrich es una ciudad con lo mejor, con lo más alto nivel de bienestar y satisfacción de vida para sus ciudadanos, según los índices de Eurobarometer. Lo que hemos hecho allí es tener como todos los documentos, todos los planes de transición ecosocial que existen en Zúrich, y hacer una análisis crítica de esos planos para entender qué quieren hacer. Tenemos como unos aspectos más destacados de este análisis para analizar esos documentos. El primero es que todos los documentos lo que quieren, primero de todo, asegurar es el crecimiento continuo de la ciudad y su competitividad como capital financiera global. Eso es el primero. El segundo es garantizar ese bienestar, que es bastante alto, continuo de la población local. El tercer punto era reducir a nivel de neutralidad de carbono, las emisiones producidas, pero dentro de los límites territoriales de la ciudad. Que la verdad es que esos carbones son solo el 20% de las emisiones total. Entonces, su plan es que quita el 80%, ¿no? También el plan de crecimiento urbano se basa como todas, en la densificación, demolición y reconstrucción de los edificios allá. Y el criterio es la eficiencia una vez que están construidos, pero los flujos que son necesarios para construirlos y los procesos de desplazamiento de la gente que vivía allí no se cuentan. Y un gran parte de estrategia también, otro punto que es bastante interesante, que es capturar emisiones, se basa en una tecnología proyectada que aún no existe. Eso es un plan típico de transición socioecológica urbana. Lo que proponemos aquí en un artículo que hemos escrito, que nos pidieron, como con María Caica, que es una compañera que trabaja en la Universidad de Ámsterdam y Jorge Liz, que hizo su presentación ayer, que lo pidieron la red de las ciudades C40, era como
¿cómo podemos concretizar ese rollo que lo llamamos una transición postcrecentista para las ciudades? Y entonces, creo que tengo 5 minutos o no. Perdón. Entonces, en este artículo intentamos ofrecer ideas bastante concretas, una cosa que no lo hemos hecho antes. Lo dividimos en dos partes. Una parte son los principios fundamentales de esa transición postcrecentista y el segundo son un poco políticas, orientaciones políticas un poco más concretas y en lo que llamamos puntos de influencia, leverage points, que son áreas transversales en las que las intervenciones pequeñas que podemos hacer pueden ser decisivas y tener grandes efectos. Bueno, el principio 1, el primero, es repensar las ciudades y sus políticas de transición ecosocial a una escala planetaria. Eso es muy importante. Porque la verdad es que las ciudades no son entidades delimitadas. Tenemos la intención de planificar en el micro escala de la ciudad, pero una ciudad no es lo que aparece. Una ciudad es un sistema socioecológico no cerrado y tenemos que pensar cuando hacemos planos de transición a base de los flujos metabólicos de materia, dinero, materiales, trabajo, recursos que tenemos que gestionar en varios niveles. Eso significa transición multiescalar, ¿no? El segundo, que es muy importante, es cambiar la metodología de medir la sostenibilidad de una ciudad. Entonces necesitamos nuevos indicadores que miden no solamente lo que pasa en el territorio de la ciudad, pero también la transferencia de coste afuera de la ciudad. Porque la verdad es que en la mayoría de los casos, las ciudades verdes son ciudades que son exitosas en la transferencia de coste a otras partes del mundo. Eso es el argumento. El tercero es prestar atención en lo que podría llamarse dependencias de crecimiento urbano. Que la verdad es que la ciudad no crece solamente para aumentar las ganancias de los ricos y las clases elitistas o tal. Vivimos en una era que las ciudades tienen otro papel de lo que tenían 50 años antes, que eran acomodar la industria que era cercana, ¿no? Ahora la mayoría de las ciudades no tiene industria muy cercana. Tienen que acomodar otras cosas, otros procesos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, a un lado, los municipios necesitan ingresos públicos para aumentar el gasto público, pero para aumentar el gasto público necesitan conseguir ese dinero y para conseguir ese dinero necesitan desarrollo económico. Y entonces eso crea como un círculo de dependencia, ¿no? Hacemos carreteras más grandes, hacemos incineradoras más grandes para gestionar la basura, pero luego, una vez que la tenemos, no podemos usarla con menos, porque no se usan con menos. Entonces aquí tenemos dependencias. Y el cuarto principio es evitar lo que llamamos políticas zombie, que son políticas que están circulando a todas las ciudades, que ya sabemos que no funcionan, pero porque cada ciudad necesita un plan de transición, es que esas políticas siguen circulando en todo el mundo y que por eso las llamamos como zombie, políticas zombie, ¿no? Que siguen así. Y no voy a analizar mucho
las orientaciones políticas porque son muy específicas con ejemplos de todo el mundo o tal, pero para daros una idea que deberían ser. Y aquí es muy importante que era un artículo para los gobiernos municipales. Entonces, la transición que estamos hablando no es algo que se puede planificar solo a través de las autoridades municipales. Necesita varias partes, necesita movimientos sociales, necesita partidos, necesita varias cosas en varios niveles. Pero eso era enfocado en este parte. Como sabemos, es que la vivienda vacía es un instrumento que se usa para regular como los precios en niveles muy altos, ¿no? Entonces, hay un montón de ciudades que han hecho varias cosas para reducir el nivel de las viviendas vacías. Eso es bastante importante. Garantizar una renta básica, que no es algo que puede hacer una ciudad, pero una ciudad puede garantizar condiciones dignas, como lo hizo, por ejemplo, Baltimore en los 1994, con muy importantes efectos. Muy importante es limitar el capital financiero y aquí damos un montón de políticas que pueden hacerlo, porque aquí es muy importante eso, porque cuando una ciudad está abierta en el capital global, hay esta teoría que se llama rent gap, que, que significa que el precio más alto en el mundo y el precio más bajo en el mundo tienen la tendencia de, sí, de ser como en el mismo nivel. Entonces eso empuja los precios en todo el mundo. Eso es muy importante. Y otras cosas como socializar en universidad, el aprovisionamiento, como lo dijo ayer Yorgos Calís bastante bien, asignar mano de obra en trabajos buenos. Y muy importante, aquí es un punto muy importante, democratizar y ralentizar la toma de decisiones, porque pensamos que las decisiones tecnocráticas, que su objetivo es ser eficientes, es que una de las causas más importantes de crecimiento económico. Y eso es bastante importante. Y también el decrecimiento del turismo, no porque es un sector excepcional, pero porque es un sector que empuja la competitividad entre ciudades y entre lugares, y eso es bastante importante. Bueno, y que termino aquí con esta. Lo que quería decir con esta frase de Rodríguez Post, que dijo que este siglo, el siglo XXI, no es como lo pensábamos antes, un siglo de prosperidad, de inclusión de las ciudades y la colaboración y la sostenibilidad, que está convirtiendo en un siglo en el que los lugares se dividen cada vez más entre los lugares que importan y lugares que no importan. Y yo pienso que hay planos de transición socioecológica que están aumentando esta división. Y hay planos de transición socioecológica que están disminuyendo esa división. Eso es que lo quería decir. Gracias. Vale, bueno, muchas gracias por estar aquí y Pablo por la invitación.
Yo lo que voy a intentar hacer ahora es un poco, quizás un pelín más abstracto. Hago teoría política, así que esos es los límites de cada uno. Pero lo que intentaré hacer es mapear lo que creo que son algunos de los elementos o conceptos claves en el debate sobre cuál es la estrategia climática. Creo que la pregunta exacta de la mesa es transición justa, ¿no? Igual o sea, la situación creo que es tan grave que ya no es ni siquiera si es justo o no, sino más bien si hay transición, ¿no? Entonces, quizás me quedo un poco a ese nivel. Bueno, entonces, lo que voy a proponer es, y antes que nada, lo que voy a presentar hoy es básicamente una suerte de resumen de muchos de los artículos o de las entrevistas que hemos ido publicando en Corriente Cálida, que es la revista que ha mencionado antes Pablo, que os invito a suscribiros. Entonces, muchas de las cosas que voy a contar hoy son básicamente un intento de aunar varias reflexiones que han ido saliendo en los diferentes números de esta revista. Vale, entonces, los tres conceptos que yo creo que son más o menos importantes o que nos pueden ayudar como a guiar un poco el debate de la estrategia que hay que adoptar serían para mí crisis, capitalismo y Estado. Voy a ir poniendo, perdón, esto un poco vieja escuela de utilizar la pizarra, pero... Eso, más o menos, ¿no? A ver el otro. Bueno, no se ve mucho, me parece, ¿no? Sí, sí. Vale, pues entonces, crisis, capitalismo y Estado. ¿Por qué enfocar la cuestión a partir de aquí? Y es básicamente porque creo que dependiendo de cómo entendamos la capacidad o el rol o cómo entendamos el concepto, o sea, qué definición tengamos de cada una de estas cosas, vamos a tener también una reacción distinta respecto a qué tipo de estrategia tenemos que seguir. Entonces, crisis, si empezamos por la primera. Quizás una posición igual de la que habéis escuchado hablar y con la que estáis familiarizados es lo que se suele a veces conocer a la literatura como colapsismo, ¿no? Que es un poco la idea de que, dado que hemos llegado, o en el momento en el que lleguemos o demos con unos límites planetarios X, ¿no? El colapso, digamos, o el colapso ecológico es un hecho consumado, ¿no? Y que frente a esa situación lo que tenemos que hacer es pues, mitigar o adaptarnos, ¿no? a que esto va a ser así. Eso sería igual una primera visión de la crisis ecológica, que como es obvio, como os podéis imaginar, tiene varios problemas, pero que podríamos resumir en dos. Uno, epistemológico, y el principal, quizás o el más importante, aunque van de la mano, es el político. El epistemológico es que el problema que suele tener el colapsismo es básicamente que traduce enfoques, digamos, científicos o biofísicos al análisis social, ¿vale? Y esto tiene muchos problemas porque el enfoque científico tiene en sí mismo muchas limitaciones, o sea, nos da mucha información, pero tiene limitaciones, ¿no? Tiene tendencias deterministas, mecanicistas, etcétera, y por tanto, simplemente hacer una traslación de un análisis, digamos, biofísico de la realidad a un análisis social es un salto, digamos, cualitativo importante. Entonces, ese sería un poco el problema epistemológico. El problema político, como os podéis imaginar, es también que moviliza ciertos afectos, ¿no? La idea de que, bueno, de que ya no hay mucho más que hacer, más que adaptarnos a lo que es una situación ya límite, ¿vale? Entonces, esto sería, por un lado, una opción de crisis. Y luego, el otro gran debate, digamos, en torno a la cuestión de crisis es el que yo diría podemos encontrar en el ecosocialismo o en el ecomarxismo igual. Bueno, da igual. Entonces aquí tendríamos como dos visiones principales. La primera sería una visión según la cual el capitalismo, al destruir el planeta o al destruir los recursos naturales, estaría un poco cavando su propia tumba, ¿vale? Entonces estaría, digamos, destruyendo sus condiciones de posibilidad, ¿vale? Entonces, en este sentido,
No hay una visión completamente determinista, ¿vale?, de la historia, pero sí que hay como un intento de explicar, a veces de forma bastante detallada, cómo es que el capitalismo va a acabar haciendo esto y cómo está destruyendo sus condiciones de posibilidad, ¿vale? Algunos autores aquí quizás importantes son Polanyi, el más famoso dentro de la tradición marxista o el que empieza, digamos, esto es James O'Connor, hoy en día Nancy Fraser, etc. Entonces, repito, no son posiciones deterministas, pero sí que ponen bastante énfasis en que el capitalismo se está, destruyendo el planeta, se está destruyendo a sí mismo. Luego, si nos da tiempo, podemos entrar en cómo exactamente explican esto, ¿vale? Y luego la segunda posición, digamos, del ecomarxismo, el ecosocialismo, sería una que considera a esta primera postura demasiado funcionalista y que dice que, bueno, o sea, que no son tan, digamos, no sé si positivos es la palabra, pero que vamos, que consideran que el capitalismo puede destruir la vida y destruir el planeta y sostenerse, ¿vale? O aguantar bastante, lo suficiente como para degradar el mundo natural a niveles muy altos y sin ponerse a sí mismo en jaque. Y en esta segunda opción podemos encontrar autores como Foster o Burkert. Entonces, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos hoy? Un poco siguiendo, bueno, no sé si datos empíricos, pero bueno, al menos constatando un poco cuál es nuestra realidad actual, lo que sí que podemos ver es que el capitalismo está aguantando bastante bien, a pesar de destruir el planeta de una forma como tan extrema. Y sí que vemos, según ciertos análisis, que hay una cierta, digamos, que el crecimiento o las ganancias están, de alguna forma se han no detenido, sino ralentizado, por decirlo así, pero no se suele entender que esto sea por causa de los costes ecológicos, de los bienes ecológicos, sino porque existen como bajas o muy pocas opciones de inversión con alta rentabilidad, ¿vale? Y eso explicaría por qué la tasa, digamos, de ganancia tiene un cierto, se ha ralentizado, pero claro, no sería aquí el problema ecológico lo que lo estaría explicando, ¿vale? Entonces, por eso, parte de la literatura actual está un poco más como en esta opción que en la primera. O sea, ¿por qué esto es importante cuando hablamos de estrategia? Bueno, porque también pensar una cosa u otra igual nos da lugar a diferentes respuestas políticas, ¿no? Vale, entonces, esto de alguna forma ya estábamos uniendo estas dos, ¿vale? En esta cuestión de la crisis. Estamos uniendo ya capitalismo con crisis. Entonces ahora, si nos quedamos en el segundo elemento, que sería capitalismo, aquí tenemos otra serie de debates, ¿no? El primero es, una de las salidas o de las transiciones prometidas es justamente la que promete el capitalismo verde. Vale, entonces, ¿qué sería exactamente el capitalismo verde? Sería un intento de mantener las relaciones capitalistas actuales mientras se asegura una transición a una economía descarbonizada, ¿vale? Y además de eso, en esta transición se abren o surgen nuevos espacios de acumulación, con lo cual fantástico porque tenemos transición ecológica y aparte más espacios para acumular capital. Entonces, esa sería un poco la promesa del capitalismo verde. La solución que suele, o la serie de soluciones que suele proponer son, en el último libro de Andreas Malm, él las divide en tres: la adaptación, la eliminación de dióxido de carbono y la geoingeniería. Luego también podemos entrar en qué quiere decir cada una, ¿vale? Es un debate un poco técnico que sinceramente yo lo he leído 200 millones de veces y aún me parece magia lo de la ingeniería. O sea, es bastante complejo ver lo que quieren hacer. Pero bueno, estas son un poco las opciones, ¿no? O sea, tiramos por aquí y entonces, bueno, podremos mantener el sistema de relaciones económicas y aparte encargarnos de la crisis ecológica. Por supuesto, todo esto se suele presentar como una suerte de respuesta técnica, ¿no? Como si el problema fuera un problema técnico, científico y no un problema político de fondo. Entonces, aquí creo, para cualquier, digamos, para la izquierda o para cualquier espacio progresista se abre una gran pregunta, que es, ¿qué hay que hacer con esto?
Entonces, la pregunta que se hace, o que se abre, perdón, es la pregunta de las alianzas, ¿no? Estamos en una situación que evidentemente constriñe muchísimo el margen de maniobra, ¿vale? Y aparte estamos en una situación en la que el tiempo es bastante apremiante, ¿no? Entonces, muchos autores lo que dicen es no hay tiempo para simplemente derrumbar esto, habrá que establecer algún tipo de alianzas con aquellas, digamos, secciones o partes del capital que efectivamente quieren una transición ecológica, ¿vale? Entonces, lo que habría que hacer sería justamente entrar, digamos, en las fracturas que se puedan producir dentro de los capitalistas, ¿no? Que también evidentemente tienen sus contradicciones, y en esas fracturas o en esas fracciones intentar intervenir, posiblemente, por ejemplo, apoyando la parte que justamente quiere hacer una transición, evidentemente intentando un poco llevar la iniciativa, ¿no? Es una apuesta excesivamente, quizás no excesivamente, pero ciertamente arriesgada, ¿vale? Pero bueno, es una de las discusiones, ¿vale? ¿Qué habría que hacer con esto de aquí? Yo creo que aquí habría el problema de las alianzas. A veces suele tratarse un poco como, o bien se trata como un tema moral, ¿no? Esto es inmoral hacerlo así porque estos actores son la causa del problema y por tanto, ¿cómo nos vamos a aliar con el capitalismo verde? Otras veces se responde de una forma como táctica política, ¿no? Es como, bueno, pero es una buena táctica dado el poco tiempo que tenemos, etcétera, y es una táctica como más realista respecto a las condiciones existentes. Yo la duda que voy a plantear aquí es hasta qué punto, visto ciertos como análisis recientes del capitalismo verde, hasta qué punto esto tiene sentido en tanto en cuanto uno de los argumentos que hacen autores críticos con el capitalismo a la hora de explicar la crisis ecológica es que el capitalismo verde no es que sea malo, es que no funciona. Entonces, para mí, partiendo de la base de que no funciona, la cuestión de las alianzas también se reformula un poco, ¿no? ¿Por qué no funciona? Que esto es también una gran pregunta. Igual una forma o dos autores que puedo recomendar para pensar este problema son Adrian Buller y más recientemente Christopher, no, ¿cómo es Christopher? El nombre se me ha olvidado ahora, Brett. Estos dos autores que han publicado libros recientemente, lo que hacen es un intento de decirle al capitalismo, vale, ok, vamos a hablar en tus términos y vamos a ver si en los términos propios del capital la transición ecológica puede hacerse, ¿vale? Y ambos autores lo que concluyen es que no puede hacerse. Por ejemplo, coge Buller el caso de los mercados de carbono y cómo los mercados de carbono ha sido una de las respuestas dentro del capitalismo para lidiar con esto. Y lo que nos dice Buller es hay una evidencia nula o casi nula de que esto efectivamente haya servido para algo. Ella hace todo un argumento de la abstracción frente a la complejidad, que ahora no hace falta detenernos, pero bueno, tiene un argumento como teórico y también empírico de por qué no funciona como respuesta al capitalismo. Y luego, en el caso de Christophers, él se detiene en su libro en la cuestión de la generación de electricidad, ¿vale? Y nos dice y estudia específicamente por qué en la generación de electricidad no hemos hecho ya la transición a el uso de energías renovables frente al uso de los combustibles fósiles. Y la pregunta es bastante llamativa, sobre todo porque a día de hoy, según Christophers, es igual de barato o más barato utilizar energías renovables. Entonces, ¿qué es lo que explica que el mercado, los capitalistas no hayan dicho, vale, pues entonces movemos nuestro capital aquí, ¿no? Y bueno, la respuesta que da básicamente Christophers es que el precio de algo, aunque el precio de las renovables sea más barato, el precio no es la pregunta. Lo que es la pregunta es los beneficios. Y aunque podríamos pensar que algo más barato da más beneficios, no es exactamente así. Entonces, es una explicación bastante compleja, pero ese es un poco el argumento que hace. Hay un problema con las energías renovables y es que el beneficio esperado, que es en lo que digamos se fijan los inversores, está un poco como atravesado por toda una serie de cuestiones que hace que no sea atractivo, básicamente, porque no da tanto beneficio
invertir en energías renovables, ¿vale? Aparte de que las energías renovables, dice Christopher, no suelen tener el capital necesario para esto, dependen mucho del capital financiero, bueno, hay como toda una serie de cuestiones, pero la conclusión del libro es que, que el Estado tiene que coger la iniciativa en esto porque el mercado por sí mismo no lo va a hacer porque no tiene sentido hacerlo desde su propia perspectiva de beneficios, ¿vale? Vale, entonces ahora podríamos pasar a la cuestión del Estado. Creo que voy bien porque voy 15 minutos. Sí, yo creo que acabo en 5. Vale, entonces, si el capitalismo no lo va a solucionar, digamos, nuestra inclinación, nuestra tendencia será a pensar, bueno, evidentemente, y también es la de Christophers, decir el Estado no tiene que ser partícipe de esta transición o tiene que tener un rol muy importante. Como siempre, la izquierda está muy dividida en cuál es el rol del Estado, cómo entender el Estado, si es simplemente una defensa de unos intereses de clase, etc. Yo aquí optaré por la opción de que el Estado es una relación social, por tanto es un entramado muy complejo siempre de intereses en el que surgen contradicciones, etc. Y que por tanto es un espacio que hay que utilizar y no abandonar, ¿no? No es autosuficiente, por tanto, por sí solo el Estado, y tiene ciertas inercias, por sí solo no lo va a hacer, pero no es un espacio que creo deba abandonarse. La cuestión luego es también ver por qué exactamente el Estado es importante y sobre todo si por sí solo, digamos, o a través de qué fuerzas externas al propio Estado actual podrá influenciarse, ¿vale? la política de Estado. Entonces aquí diría que hay una frase que utiliza Elisa Battistoni que dice que el Estado es importante en el caso de la cuestión ecológica porque es justamente lo que media, dice ella, entre el capital abstracto y la naturaleza concreta. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir básicamente que el capitalismo digamos, existe la naturaleza concreta, digamos, un río, un tal, lo que sea, y existe el capital que quiere invertir en algo. Necesariamente ese capital va a tener que pasar por el Estado, ¿vale? Para construir una presa, para perforar, para lo que sea. Siempre va a tener que mediar el Estado de alguna forma en esta relación entre capital y naturaleza. Por tanto, al Estado poder mediar, efectivamente puede no hacerlo, ¿no? O hacerlo de forma distinta. Entonces, el Estado también como mediador. Vale, entonces la pregunta aquí sería, ¿qué hacemos con esto del Estado? ¿Cómo se influye la política estatal? Y una, digamos, respuesta digamos, más natural o más fácil sería, bueno, a través de los partidos, ¿no? Pero también es una respuesta, como sabemos, bastante limitada, que tampoco nos da muchísimas soluciones. Como estamos hablando también de estrategia climática, me parece importante simplemente mencionar que se ha dado en el debate la discusión, por ejemplo, entre acción directa, ¿no? o acción violenta para, digamos, forzar cierta política climática. Por ejemplo, Andreas Malm hace también este caso y dice que que el movimiento ecologista debería abandonar la no violencia, no contra las personas, pero que sí que debería abandonar la no violencia frente a las propiedades, ¿no? Y que deberían atacarse la propiedad, pero que debería atacarse la propiedad privada de forma a visibilizar o quizás como, visibilizar la dimensión del problema, por decirlo así. Volviendo a Battistoni, ella también le contesta, por ejemplo, que esto no niega que es una buena posibilidad, pero volviendo a la cuestión del Estado, el Estado también es un ente represor y, por lo general, cuando se atenta contra la propiedad, lo que hará el Estado será considerar esto una forma de ecoterrorismo o lo que sea. Por tanto, hay que tener cuidado también con la capacidad represora del Estado. O sea, que ahí hay una negociación entre la fuera del Estado y la acción que se elija tomar política y la capacidad real que puede tener el Estado. Evidentemente, cada uno de estos análisis es completamente coyuntural, ¿no? Dependiendo del Estado que tengamos, de las fuerzas políticas que haya en ese momento, etcétera, podrá tener más o menos sentido una posición u otra. Entonces, bueno, ya está. Quería simplemente concluir esto con lo de la cuestión de la acción directa o la acción violenta.
como una capacidad, digamos, de influir en cómo vaya el Estado a tratar a la propiedad, dado que es justamente el mediador entre el capital y la naturaleza. Y la pregunta, creo, que igual ya se la dejaré abierta a Eva, que sabrá más, es pues, ¿qué rol tiene un movimiento más allá del partido? Aparte de una opción que es la acción directa, ¿qué rol o qué tipo de movimiento o qué tipo de organización necesitamos justamente para que pueda, digamos, influir o movilizar al Estado en una dirección u otra? Y ¿cómo pensamos la organización? Creo que eso es lo más difícil, lo más importante. Y ahí tiene una frase de Rodrigo Núñez que está muy bien, que nos dice como que la organización es como esto que a través de lo que conseguimos pasar de la imaginación a la realidad, ¿no? Y creo que esa, bueno, es un poco la respuesta, la pregunta por responder, y te la dejo a ti. Vale. Muchas gracias. Vale, aviam. Bueno, moltes gràcies. Gracias también para lanzarme la pregunta y creo que... Bueno, espera, passo al català, Crec que ha sigut guai les intervencions perquè jo parlaré absolutament d'una altra pel·lícula o d'un altre actor i segurament també en un altre to, però crec que pot ajudar a la conversa o a la difícil pregunta que ens ha plantejat el Pablo, que és com fem realitat una transició ecològica justa, no? I quines són les millors estratègies. I voy en ello. Llavors, vale, per començar, jo crec que, o sigui, aquí hem parlat bastant de l'Estat, hem parlat del mercat, no? Però jo crec que avui la principal tasca que té o el terreny de joc que té avui l'ecologisme és en el carrer i és en la qüestió social i cultural, no? El nostre repte és encara construir un ecologisme suficientment ampli que interpel·li a una majoria social. Un ecologisme doncs, que no es quedi a mitges tintes, no? En polítiques zombi o en polítiques soft que no vagin a l'arrel del problema. Estem un ecologisme que faci un salt cap a propostes radicals, cap a propostes profundes que realment ens permetin a generar un canvi de rumb cap a un futur que sí sigui possible i cap a una transició ecològica que sí sigui possible. I un ecologisme que vagi més enllà, o sigui, que parlem d'un ecologisme pel 99%, perquè ha de ser un ecologisme que vagi més enllà del propi ecologisme o del que entenem avui pel propi ecologisme i que abraci altres moviments socials, com pot ser l'antiracisme, com pot ser el feminisme, que abraci la lluita de classes, que no parli només de la qüestió verda. Sí? I crec que avui encara això és una tasca que tenim com a moviment i el focus hauria de ser construir un projecte ecologista, això, que sigui desitjable per una majoria de gent i que a partir d'aquí puguem, o a partir d'aquí o en aquest procés es pugui activar o reforçar un moviment popular, que és el que necessitem per després, en un altre capítol, poder, o en un capítol paral·lel, jo crec que és en un altre, poder fer servir altres instruments com pot ser l'Estat. Per tant, la nostra obsessió hauria de ser generar les condicions favorables perquè aquest projecte d'una transició social, aquest projecte d'aquest ecologisme polític, sigui desitjable per una majoria de la població. Llavors, com generem aquestes condicions favorables? Doncs ha de ser el nostre centre, les nostres estratègies han d'anar cap aquí i la nostra organització política i les propostes polítiques i accions polítiques que generem han d'anar orientades aquí. Llavors, jo ara, no sé, intentaré compartir algunes idees que puguin, perquè tinc la resposta, evidentment, que puguin, no sé, ajudar-nos amb això. Llavors, a nivell, hi ha un tema, o sigui que sí que volia començar amb algunes idees que potser ja s'han dit, però crec que és important, a nivell de comunicació,
que crec que són rellevants. La primera és el tema dels imaginaris, no? És a dir, avui tenim un problema, o sigui, necessitem superar aquest imaginari distòpic, necessitem construir nous imaginaris, tenim un problema de que la majoria de gent pensa que no hi ha res a fer i la majoria de gent està situat en aquesta idea de que el món, el futur, serà pitjor que el present, no? I per què? Perquè hem tingut com un bombardeig d'aquests relats i perquè obres la tele i a l'obrir la tele i veure el Dan, a veure els incendis a Califòrnia, etc., doncs et reafirmen que això, que el futur és apocalíptic, per tant el present és el que hi ha, per tant no hi ha un altre futur possible. I per tant tot el que té a veure amb construir, en activar la imaginació política, una imaginació política realista situada en un context biofísic, que és el que és un element que hem de fer servir a nivell comunicatiu i a nivell de relat i a nivell de moviment, no? Crec que és això. Després, un altre, o sigui, més enllà de construcció de narratives, un altre punt o un altre element, un altre lloc des d'on estem, no estem en la societat està en el rotllo que no hi ha futur possible i també en què no hi ha res a fer o ningú està fent res, no? I en el rotllo aquest que li diuen la hipoansietat. O sigui, la societat avui es troba, les emocions que genera el canvi climàtic són ràbia, angoixa, tristesa i per tant aquestes són les emocions des de les quals partim, no? Aleshores, construir mundos felices a nivell d'imaginaris serveix fins a un punt perquè el punt de partida, diguem, de les emocions són aquestes. Ens trobem també que el 70% creu que les conseqüències de la crisi climàtica seran molt greus i que cada cop més gent pensa que ja no hi som a temps, no? O sigui, en total un 28% dels catalans pensen que probablement ja no hi som a temps i tot molt en conseqüència en què hi ha una percepció molt àmplia, molt majoritària de que no s'està fent res davant la crisi climàtica, principalment les institucions no estan fent res davant la crisi climàtica, no? I això és el que genera ansietat, genera ràbia, genera aquestes emocions, diguem, de frustració i que no hi ha res a fer. I dic les institucions i possiblement també a nivell de moviments socials, avui tampoc tenim moviments socials que donguin o que estiguin a l'altura de la dimensió i la urgència de la crisi climàtica i que plantegin sortides a aquesta crisi i que això també, jo crec que això ens hem d'entomar com a repte. Per tant, aquest punt de partida del malestar generalitzat. Un altre punt de partida comunicatiu és que, aquí s'ha parlat molt de capitalisme verd, però sí que crec que, a part de l'imaginari aquest de no hi ha futur, etc., tenim un altre imaginari que és un ecologisme que no ens serveix, que és un ecologisme que és molt centrat en el consum irresponsable, en la qüestió individualista, que s'ha quedat a mitges tintes, a mig camí a nivell de propostes, no? O sigui, que fa propostes que no van a la qüestió política del que és el conflicte ecosocial que tenim avui per davant, que situen l'ecologisme en aquell espai neutre que tothom està d'acord i que està absolutament despolititzat, que és la sostenibilitat, el medi ambient, etc., que té un imaginari també de classes mitges, no? Ha estat molt situat en una esfera molt de classe mitja i una mica descafeïnat. I també un altre element és tot el moviment conservacionista que encara ens esquitxa una mica perquè, jo què sé, el tema de l'aeroport, quan ens enfrontem a l'ampliació de l'aeroport, encara l'argument principal que està fent servir la institució és el tema dels ocellets de la Ricarda, no? Llavors, i a nivell social encara es percep molt tot això, i bé, amb això només volia dir que cal un dels nostres reptes també a nivell discursiu i a nivell de proposta política és superar aquest imaginari majoritari d'aquest tipus d'ecologisme que avui no ens és absolutament útil. Llavors, per tant, cal que fem entendre l'ecologisme com un projecte polític, com un projecte que reorganitzi les nostres societats, economies, etc., dins els límits planetaris i que generi un canvi de rumb profund, no? Llavors, per això, alguns elements que ha de tenir en compte aquest projecte ecologista ens hem de centrar molt més en les necessitats de la gent. També com a ecologisme ens hem centrat molt en posar límits
anar en contra a posar límits al creixement, també potser defensar certs territoris, etc. Però ens hem centrat molt poc en defensar els drets bàsics socials de la gent. Llavors crec que avui l'ecologisme hauria de... Aquesta proposta política s'hauria de centrar molt aquí i hauríem de poder entendre, o seria crucial que les persones entenguessin que l'agenda ecològica i l'agenda social són la mateixa, no? És a dir, conciliar aquesta agenda de les necessitats i dels desitjos i de les classes populars i l'agenda ecologista, no? Això és una gran tasca també que té, o que tenim com a moviment i que hauríem de saber plasmar en aquest projecte polític. Per això ens és útil, o per això unes idees que fem servir a l'Assemblea Catalana per a la Transició Ecosocial, que és la idea de bàsics, límits i futur, que hem de construir un projecte que tingui la capacitat de generar propostes que garanteixin vides dignes per tothom, que tingui la capacitat de posar límits al creixement, no? I límits de segons quines classes socials al meu consum que es fa, i alhora propostes estructurals, propostes que vagin a l'arrel del nostre model de desenvolupament i que plantegin i que siguin propostes de futur, no? Diguem, propostes més a llarga mirada. Aquí al costat posava la idea de drets socials, drets de la natura i drets del futur, perquè crec que són 3 idees que ens poden també fer pensar com articulem aquesta proposta o com articulem un cert subjecte polític, no? Potser no és tant... Quan parlo de drets socials, ja ho he explicat, no? Drets de la natura tindria a veure amb els propis drets de la terra, però també potser es podia connectar això amb les lluites de defensa del territori, no? I els drets del futur, els drets de les noves generacions, i també ens pot connectar bastant amb què és tota la lluita dels joves i la lluita climàtica. Una altra idea és que aquest ecologisme necessita pensar en macro. Portem molt temps analitzant, o sigui, l'ecologisme genera anàlisis a escala macro, sempre, i tenim una tendència a generar propostes micro, i ara aquest projecte necessita sí o sí. Vull dir, no només, no estic dient deixar enrere les propostes de petita escala, però necessitem pensar propostes en grans. I també necessitem propostes que siguin concretes, consistents, situades i realistes i creïbles, no? No sé si... Vale. No sé, però digo, a ver el tiempo cómo voy. I parlo de propostes perquè una altra cosa, que estic tota l'estona allà fent autoposticant-nos de l'ecologisme, però també per veure una mica el replantejament que hem de fer com a moviment. També venim molt d'una tradició de lluita contra conflictes, contra els conflictes ecosocials, contra conflictes territorials, i això no dic que no sigui útil, i penso que també s'ha de seguir fent, però no és suficient. I llavors cal un ecologisme que pari, o que a part de lluitar contra aquell conflicte, lluiti per aquesta solució i lluiti per una proposta concreta. I per això la idea o aquesta idea reiterativa que estic donant de necessitem una proposta, un projecte polític complet. Un altre dels reptes grans, que hauria de tenir o que hauria de resoldre aquest projecte ecologista o aquest projecte polític és donar resposta a la qüestió del treball. Aquí m'he perdut la sessió anterior, que segur que heu dit coses molt més interessants que el que puc dir jo, però el que tinc claríssim és que, o el que està claríssim és que hi ha un conflicte gegant entre l'agenda ecologista i el món del treball, que necessitem replantejar una reconversió productiva a escala de país on ha de créixer indústria, hi ha d'haver-hi decreixements dràstics en algunes indústries, com pot ser el turisme, com pot ser la càrnia, com pot ser segons quina, la indústria de l'automòbil, i no tenim construïdes respostes des de l'ecologisme. No tenim respostes ni de com ho farem, ni de amb quin marge de temps ho farem, ni amb quins recursos, i encara menys tenim construïdes propostes de quina oferta de treball nosaltres estem oferint per a aquell territori, per a aquell sector concret. I és això i això crec que ha de ser una de les altres de les nostres obsessions, perquè si no, l'agenda ecologista o aquest projecte ecologista
o aquest projecte per la transició ecosocial, diguem-li com vulguem, no serà possible. Per tant, aquí també seran molt clau la generació d'aliances. Tota aquesta pel·lícula de cal muntar un projecte més gran i replantejar el que entenem com a ecologisme per poder lluitar una transició ecosocial, una transició ecològica justa, com la farem? Doncs un element clau és el tema de les aliances. Ja no parlo d'aliances, i tu parlàvem aquí de les aliances amb el capital, però hi ha unes aliances molt bàsiques entre moviments socials, territorials, sectorials que tenim pendent i no hem fet. Llavors, la idea de construir projecte serveix o hauria de servir per cohesionar el màxim de moviments, persones, sectors, territoris entorn un mateix horitzó. Una mateixa idea de cap on volem anar i de quina manera volem anar. El grau de detall que entrem, ja no sé, i no sé fins a quin punt és tan important. Potser el més important és poder generar un horitzó compartit, unes idees palanca, unes idees forces compartit, i el que és més important és una estratègia d'acció compartida. Llavors, de fet, aquí apunto, escric llavors això, aquesta tasca de construir aquest projecte, de generar aquestes aliances o facilitar un procés que generi aquestes aliances, és la tasca principal que té l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial i que ara estem anomenem com a procés la generació d'un pacte ecosocial per Catalunya que volem fer en un període a 2 o 3 anys vista i que el volem abordar per pactes més sectorials entorn a conflictes concrets, perquè aquestes aliances i la construcció d'aquest projecte ha de permetre també desencallar conflictes, tensions i problemes que tenim entre actors que no estem confrontats, com pot ser moviment ecologista i pagesia, i moviment de defensa de l'aigua i moviment per l'aigua, o moviment ecologista i classe treballadora del segon sector, del sector industrial, o etc. O com plantegem la transició energètica a aquest país, que tampoc ho tenim gens clar. Llavors, hi ha tot de nusos que ens plantegem o que és urgent desencadenar aquests nusos per generar propostes, però sobretot per generar una estratègia d'acció col·lectiva àmplia. Llavors, com ho podem fer tot això? Us hem plantejat una idea que és projecte polític, aliances per construir aquest projecte i generar força i acumulació de forces al carrer i de poder popular. I, per altra banda, aquest projecte ens servirà per treballar entorn, jo crec, 3 accions o 3 estratègies que són claus, que és la creació de nous marcs culturals i tot el que té a veure amb la comunicació, construcció de relat i construir un nou sentit comú ecosocial, el que té a veure amb la confrontació i generar moviment, la generació de moviment, i el que té a veure amb la construcció d'alternatives, amb la construcció d'infraestructures, amb la construcció de material, d'elements que ens permetin, que ens facilitin empènyer aquesta transició ecosocial o aquesta transició ecològica justa. Aquest projecte, d'alguna manera, aquestes aliances ens poden servir per donar força i encarar i direcció a aquestes 3 estratègies. Llavors, també tenim un altre marc, que és el moment ecològic en el qual ens trobem, que és un moment de crisi climàtica i ecològica molt accelerada i cada cop més agressiva i cada cop més present en les nostres quotidianitats i en el nostre marc, inclús polític i cultural. Llavors, hem de tenir la capacitat també d'organitzar-nos, generar estratègies que puguin anticipar-se a aquests moments i actuar de forma intel·ligent aquí, de forma intel·ligent i de forma orquestrada. Llavors, això és una merda, però alhora és una merda. Vull dir, hem de poder intervenir aquí de forma eficient. I, per tant, necessitem organitzacions que siguin flexibles
i que actuïn a diferents temps i que tinguin la capacitat de respondre a aquests moments. Llavors, també anant a la teoria d'organització que també planteja Rodrigo Núñez, crec que és una proposta bastant interessant perquè respon a aquesta necessitat d'adaptació i flexibilitat que ens planteja la crisi climàtica, perquè planteja treballar a diferents temps, tipus, necessitem respostes molt ràpides, necessitem respostes o una estructura organitzativa més lenta que plantegi propostes més a futur o més a mig i a llarg termini. Llavors, el que proposa l'ecologia de l'organització, bàsicament, és generar un ecosistema de relacions, un ecosistema organitzatiu de relacions, és que ho vull dir bé, entre diferents actors, organitzacions, individus, que ens permetin empènyer aquests canvis, des de diferents accions i estratègies polítiques. Llavors, la bona notícia és que tenim uns quants elements que ja estem treballant en aquesta direcció. I aquí apuntava... L'altre és també aquí una frase que deia el Rodrigo, que és que també que l'organització a vegades, l'ecologia de l'organització no s'ha de crear, sinó ja existeix, i el que hem de fer és intentar aprendre a cultivar aquestes relacions, a reforçar les seves connexions i evitar aquesta competència. O sigui, és un joc molt de coordinació estratègica, que és, crec, el nostre repte avui. I posava com a exemple la gent de França, dels aixecaments de la terra, perquè han basat la seva acció política, o sigui, la seva forma organitzativa, en el que li diuen la composició, que s'inspiren molt en aquesta idea de l'ecologia de l'organització, en què intenten que totes les organitzacions tenen un marc d'acció comuna, però intenten que cada una de les organitzacions que formen part d'aquest moviment puguin accionar des de diferents llocs. I avui, la bona notícia és que avui tenim unes quantes peces interessants per composar aquest moviment o aquesta ecologia d'organització que, curiosament, totes també, ara no sé com fer això, tenen com una mica com en la seva naturalesa aquesta idea de ser en si aquestes pròpies ecologies organitzatives. Per una banda, tenim des de propostes com per un Pirineu viu, que és o per una plana viva, hi ha diferents propostes a escala territorial que busquen la transversalització de moviments, o sigui, buscar fronts comuns de moviments més enllà de l'ecologisme en base a un conflicte territorial molt concret, és a dir, si dividim Catalunya, si mirem el mapa de Catalunya podem veure que hi ha una divisió productiva molt clara, hi ha territoris com pot ser els Pirineus, que la seva especialització productiva és turisme, altres com pot ser la plana de Vic, que és l'agroindústria, en concret la càrnia, i això estructura societats, cultures, conflictes. Llavors, la tesi aquí seria com podem generar organitzacions i aliances a escala territorial en base a aquests conflictes territorialitzats que responen a una estructuració d'especialització productiva concreta. Això per una banda. Això necessitem aquesta articulació local i l'estratègia per un Pirineu viu, per una plana viva i altres. Crec que és molt interessant en aquest sentit. Llavors, hi ha la proposta de Revoltes, que és de la Terra, que és un moviment ultranou, que és un moviment bàsicament inspirat en els aixecaments de la Terra de França i que també des de la composició de diferents moviments d'arreu, o sigui, que busca com l'escalabilitat de les societats de defensa del territori de base, o sigui, localitzades, i busca sumar forces entre tots aquests moviments de defensa del territori i poder fer accions de massa, una mica en la línia que plantejava la Tati, d'una acció directa a infraestructura i a guanyar i a evitar territoris i a confrontar com aquest acaparament de territoris que ens està fent una indústria ecocida. O sigui, és un confrontament i és evitar i poder generar un relat i unes alternatives en aquells territoris concrets. Jo crec que és molt interessant aquesta proposta perquè activa i treballa molt el que és el front de la mobilització, que és clau, però alhora també crec que un altre element que és també un altre actor polític és l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, diguem que aporta aquí aquesta mirada que es parlava abans de construir un projecte i un programa més a mig i llarg termini i d'articulació
d'actors socials i d'aliances entorn a aquest, no? O sigui, aporta relat i projecte, no? Llavors, bé, doncs, aquest és el... Volia acabar amb això com una mica per veure que no estem gaire malament. Crec que s'obre un 2025 o un període interessant, perquè després del Covid vam estar uns anys una mica replegats, autopensant-nos o autoorganitzant-nos, va dir moviment climàtic Covid, i pensant en noves formes organitzatives, i ara ja estan començant a emergir doncs, una maduresa de reflexions que hi ha hagut des de diferents espais polítics, i ara si tenim la capacitat de fer, diguem, sintonitzar-nos bé i generar una coordinació estratègica virtuosa, doncs, i aprofitem bé els moments polítics o els moments que ens dona la crisi climàtica i la crisi ecosocial, podem obrir escletxes de canvi i de possibilitats de canvi. Ja està. M'he enrotllat, ho sento. Moltes gràcies per la presentació, molt útil. M'ha agradat molt el concepte multiescalar, perquè el concepto multiescalar es muy útil para pensar muchas de las cosas que se han planteado ahora. Una pregunta para Eva, creo. Llavors, tot el tema de com creus que s'hauran de dirimir dintre d'aquestes composicions algunes de les decisions que hi hauran d'haver? Perquè hi haurà moments en què hi haurà un conflicte intern i pel que, bueno, per la discussió que tenim amb ACTA, hi haurà un moment que s'haurà de decidir cap a A o cap a B. Sí, ACTA creus que ha d'apostar per una cosa en global o ha de ser més el mediador o... Com ho veus, aquest tema? Que és la part difícil del tema, clar. És que no ho sé, la veritat. O sigui, clar, crec que hi hagi una casa comuna, com podria ser l'ACTA, no sé si és la millor estratègia, que potser, o sigui, és que no ho sé, o sigui, no t'ho sé respondre, però sí que jo no crec que, o sigui, partint de la idea de la composició i de l'ecologia de l'organització, crec que cada una d'aquestes organitzacions i les altres que puguin néixer tinguin una agenda i una estratègia pròpia pot ser més interessant, però que sí que ha d'haver-hi una coordinació estratègica, hi ha d'haver-hi generositat, s'ha de cedir des de tots els espais i hi ha d'haver-hi també això, canals de diàleg i de coordinació físic, vull dir, com concrets, com per poder pensar una acció conjunta, però crec que és interessant que hi haguin actors diferents i espais diferents, perquè tots els espais, perquè, per exemple, l'espai de revoltes també és un espai que busca aquest pluralisme, no? I l'espai territorial, com Pirineu Viu, també busca aquest pluralisme, i és inclús, i alguns són més fàcils, bueno, és que ara ja no estan aquí, i alguns són més fàcils, perquè l'escala territorial aconsegueixen aliances molt més... És molt més fàcil aconseguir les aliances a escala territorial que a escala nacional, com pretén fer ACTA, no? Bé, en fi, que jo no penso que hi hagi un actor macro, sinó un ball d'actors. Hi ha d'haver-hi altres, no que n'hi ha 3, però hi ha tot el tema dels mitjans de comunicació, tota la gent que té accés a la qüestió, d'arribar a molta gent, a quin paper juga amb tot això. Podríem posar-hi també la qüestió dels partits. Jo crec que la via institucional ara no és una via, però bueno, sí que tenen un paper, no, evidentment, i llavors potser poden jugar un paper en aquesta ecologia i potser la podem pensar, no? I parlar i inclús articular.
Una altra pregunta. Clar, en relació a això de connectar el moviment ecologista amb altres moviments, a mi sempre em queda el dubte de fins a quin punt, potser és una mica abstracte, però fins a quin punt s'ha de fer un moviment únic que respongui qui vulgui, no té per què ser l'Eva. O sigui, ha de ser un moviment únic o han de ser aliances concretes amb moviments? És a dir, això que has explicat també tu, Eva, de això de fer un ecologisme que va més enllà de l'ecologisme, per dir-ho així, es tradueix sobretot en que acte vagi a la mani dels lloguers o convoqui almenys lloguers i intenti explicar la relació entre el tema dels lloguers o el tema de l'habitatge i el tema ambiental i climàtic, o vol dir crear una espècie o impulsar una espècie d'ecologia de l'organització on hi hagi acte... No sé si m'estic explicant. Si són aliances concretes amb altres moviments o és que el moviment ecologista es transformi i es converteixi en un moviment ecosocial que fa seves les demandes socials? Per què ho pregunto? Perquè, clar, aquesta segona opció potser té el risc de que llavors el tema ecologista quedi una mica oblidat. Perquè, clar, si tu et poses a dir, vale, hem de garantir una vida digna a la gent perquè pugui fer-se la transició ecosocial. Clar, garantir una vida digna a la gent ja és tota la resta de les lluites socials, no? Bueno, no sé com ho veieu, això. No sé, o sea, intento decir algo. A ver, yo lo que veo con esto de que, o sea, evidentemente hay que tener una política de alianzas entre movimientos, etcétera, pero sí que es verdad que esto hace, o sea, si cada movimiento tiene su demanda y lo que se busca es en momentos concretos aliarse, etcétera, el imaginario, digamos, por decirlo así, que también es parte de lo que, digamos, de lo que hay que construir, ¿no? ¿Qué otra sociedad nos imaginamos y en qué otra sociedad queremos vivir? Claro, está como muy partido, ¿no? Y yo creo que, o sea, que sí sería bueno, lo que pasa que, claro, sería muy difícil porque si lo pensamos un poco, el rol de los partidos es un poco esto, ¿no? Tenemos movimientos sociales que tienen diferentes demandas y los partidos hacen pues un poco de los proyectos que ofrecen una visión del todo, por decirlo así, ¿no? Cada uno de su manera. Y yo creo que no es mala pregunta o no sería malo que o sea, que el movimiento haga eso. O sea, que el movimiento social, más allá de que los partidos tengan este rol, al menos en un momento en el que esta no parece ser una vía que vaya a ser muy fructífera, que los propios movimientos sociales sí que se conciban como proponiendo una visión de otra sociedad, ¿no? A todos los niveles, y no solamente como la demanda ecológica, la demanda de la vivienda, etc. Lo que pasa es que para eso hay que tener, bueno, un proyecto muy amplio, y eso luego, claro, volviendo a la pregunta de Adrià, pues creará dentro de los propios movimientos también conflictos, porque habrá personas dentro de esos movimientos que no quieran, ¿no? Que se decline tanto el movimiento de una forma u otra. Pero a mí me parece que en términos de imaginarios y de acción política, eso sería lo ideal, ¿no? Pero claro, cómo construirlo ya es otra pregunta. O sea, se me ocurre esto, pero no sé si quieres decir algo. Sí, yo estoy muy de acuerdo. O sigui, cal la construcció d'una visió compartida. O sigui, aquest projecte de futur a les institucions tampoc el tenen, no el tenen. No hi ha una proposta que ens salvi, per d'alguna manera, ni a la societat ni al planeta. I crec que el projecte, o sigui, l'horitzó o el projecte polític no està construït, i això sí que s'hauríem de construir conjuntament. I sí que hauríem de... I això no vol dir que tot sigui un projecte ecologista, seria més un projecte ecosocial, o no sé com li podem dir, però que resolgui alhora la necessitat d'un habitatge digne i alhora els reptes climàtics, tot, no? I poder treballar aquest imaginari i discursivament aquí. Però sí que a l'hora de passar a l'acció, això és molt difícil perquè estem lluitant contra un tot, hi ha conflictes concrets, i jo penso que cada un dels conflictes hauria de tenir la seva pròpia narrativa, moviment, etc., com està sent, i llavors sí que hi hagi un reforç des de tots els altres moviments, jo què sé, des dels moviments ecologistes, el moviment de defensa el moviment per l'habitatge, etc. Hi ha moltes coses, però per mi, que no estan clares. O sigui, que això és com un dibuix de com ho podem, per on hauríem d'anar, però com actua cada un d'aquests actors i bueno, s'ha d'anar
construint, jo penso, bastant en la praxis. Però bueno, aniria per aquí. Bueno, si puedo decir como una cosa Claro. sobre el tema, como 2 minutos. Sí, porque sí, esa es la pregunta la más difícil, ¿no? Pero la verdad es que a mí me parece que ese concepto que como multiescalar se puede proponer también para los movimientos. No es algo que es solo para entender los procesos de capitalismo, cómo un lugar está conectado con un otro lugar o tal, pero también es una pregunta que se aplica también en los movimientos, en el sentido que como lo que vemos ahora, lo que observamos es que cada vez que el capitalismo se avanza en un sentido que hace, está, como lo ha dicho antes, operacionalizado paisajes en todo el mundo, lo que vemos es que los conflictos contra esos procesos son bastante similares. Los movimientos contra los sacrificios, paisajes, sacrificio verde, y los conflictos contra las minerías, los conflictos contra el turistificación, todos esos conflictos avanzan en una manera bastante similar y eso es importante para entender cómo podemos conectar movimientos que aparecen diferentes, pero en fin, como usan los mismos medios para luchar. Por ejemplo, en la mapa de los conflictos ambientales, el global, que hizo Joan Martínez Alier y su equipo, era bastante importante para que los movimientos globales se entiendan que no son solos, que hay un montón de movimientos que hacen la misma lucha en todo el mundo y para compartir métodos, para compartir estrategias. Eso también es un pensamiento multiescalar para los movimientos. Y lo que podemos también entender es que, bueno, la escala como pequeña, el territorio, como lo entendemos, algo que es bastante próximo, tal, es importante, pero para el capitalismo, cuando el capitalismo avanza, se avanza no solo en una manera lineal, pero para avanzar destruye conexiones territoriales entre lugares que existían. Por ejemplo, un archipiélago de islas es que tenían economías de escala bastante grandes, como 50 años antes, 60 años antes, 80 años antes. Para ser puntos de turismo, deberían destruir esas conexiones y ser aislados. Entonces, repensar los movimientos a través de esta manera es muy importante reconceptualizar y reavanzar otros aspectos, otras conexiones territoriales diferentes de los que tenemos ahora. Eso es un punto. ¿Alguna pregunta más?